Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de transparencia. Y en el día de hoy tenemos un día de lujo, primero porque vamos a tocar, creo que el meollo sustancial de la corrupción en Venezuela, y después porque tenemos a tres invitados de lujo. La transparencia de Venezuela, como saben, que tiene como misión luchar contra la corrupción y lograr una Venezuela libre de corrupción, humildemente, pues nosotros hemos estado evaluando y haciendo seguimiento a todos los casos de corrupción desde que nos creamos, desde que se fundó en el 2003. Y precisamente en los últimos años hemos estado presentando a la opinión pública nacional e internacional lo que nosotros hemos denominado el patrón de gran corrupción, que se ha instalado en Venezuela desde el 2003, precisamente. Un patrón que está alimentado por una cantidad de incentivos perversos que se crearon básicamente por control de precio y control de cambio, ahí estaban los elementos más importantes, pero también por la destrucción del sistema de check and balance, de separación de poderes, eh, con la captura de todos los poderes públicos y todas las instituciones, y también con la captura de las empresas propiedad del Estado. La más importante de ellas, sin lugar a dudas, PDVSA, pasó de ser, y eso pues la verdad es que yo no tengo que estar hablando de esto delante de gente tan conocedora del tema, pero bueno, pasó de ser una de las empresas más importantes del mundo, con todo y que a lo mejor tenía problemas de herencia o problemas de alguna opacidad, etcétera. Pero pasó a ser una empresa que no está en ningún ranking, que su producción es marginal comparado con lo que se estimaba que fuera para esta época. Sin embargo, en los momentos en donde el precio del barril de petróleo llegó a tener esos que precisamente denominado hasta por ley, precios extraordinarios y exorbitantes, eh, no permitió lo que uno hubiera soñado como un ciudadano que espera el desarrollo de su país. No permitió, no promovió, no hizo posible el desarrollo del país sustentable. No se invirtió en la generación de producción, de productividad, de estructuras sustentables, de la formación de una generación de técnicos que se hicieran cargo de ese desarrollo que podríamos estar compitiendo en cualquier lugar del mundo. Por el contrario, nosotros hemos dicho reiteradamente que PDVSA es la mamá de la corrupción, y, no es una exageración. La mayoría de los casos de gran corrupción que hemos seguido a lo largo de todo el mundo, que están investigándose de corruptos venezolanos en más de 20 países, hay ya 78 casos que se están investigando en la justicia de 20 países, casi todos de alguna manera tienen que ver con PDVSA, o con los ingresos que entraban de PDVSA y salían a través del control de cambio, o porque PDVSA dejó de producir petróleo, pero empezó a ocuparse de Gran Misión Viviendas, el barrio adentro y el resto de las cosas que se le iban ocurriendo a nuestro estupendo liderazgo, ¿no? Lo que hizo que se desdibujara de tal manera y se abrieran tantos riesgos de corrupción, tantas oportunidades, que lamentablemente fueron aprovechadas por una larga lista de personas, funcionarios y personas que se hacen llamar empresarios, pero la verdad no me gusta insultar a los empresarios llamándolos así, llamándolos corruptos de esa manera. La importancia de PDVSA en la corrupción de Venezuela es tal que creo que va a ser inagotable. Esto va a tener tela que cortar por muchísimas décadas, pero para empezar a tener esto más o menos ordenado, le pedimos a nuestro equipo de investigación, coordinado, bueno, está una de nuestras coordinadoras del equipo de investigación, María Fernanda Sojo, con nosotros hoy, que montáramos un programa de seguimiento y de investigación del impacto de la corrupción en PDVSA y de cómo participó PDVSA en esta gran corrupción. Para eso,
pues el equipo contó con el apoyo de Aliana Figueroa, que está aquí con nosotros hoy también. Y venimos desarrollando una serie de lo que llamamos historias, ya hemos publicado 2, estamos a punto, esta semana ya me dirá Aliana si es así, de sacar la tercera. Pero más allá de estas investigaciones, por supuesto, y viendo a la luz de estas investigaciones que apenas comienzan, esperamos que sea 7 en principio, pero como les digo, esto va a seguir en la investigación, queremos y necesitamos no solamente el conocimiento, que ya es mucho, sino la capacidad de análisis y de relacionar los temas y las oportunidades y la estructura ese mercado tan complejo como es el mercado petrolero y la actividad de PDVSA en la corrupción de Venezuela. Yo los dejo entonces para que disfrutemos todos de esta sesión. Les doy la palabra a Cristi Rangel. Cristi es miembro de Transparencia Venezuela desde hace 14 años, ya vamos para 15. O sea, ella es parte de esta institución desde el principio y además es nuestra coordinadora en el estado Mérida. Cristi es economista, es postdoctorada y es profesora de Luz. Así que, bueno, espero que tengamos una estupenda sesión y muchísimas gracias a Francisco, Alejandro y a Yana por esta oportunidad de conversar con ustedes de este tema. Muy buenas tardes para todos, encantada de compartir con este panel de lujo. Muchísimas gracias, Merchi, por la oportunidad de estar aquí esta tarde. Ciertamente, como ya mencionó Merchi hace un rato, Transparencia Venezuela tiene varios años investigando la gestión de PDVSA, siendo la principal fuente de divisas para el país y la principal fuente de ingresos fiscales del Estado. Hemos hecho seguimiento a los acuerdos de Petrocaribe bastante cerca. Miramos también muy de cerca PDVSA a través del proyecto de empresas propiedad del Estado en la fase 1 y 2. Y más recientemente hicimos un foco también en PDVSA mirando el proyecto sobre flujo de capitales desde China a Venezuela y su impacto en la institucionalidad democrática y en la gestión pública, desde 1999 hasta 2019. Es importante comentar que en el marco de este proyecto fue que se produjo el informe Ni los chinos pudieron con la mala gestión petrolera del chavismo, que fue la primera entrega realizada por la periodista Aliana Figueroa, y luego seguimos impulsando las investigaciones bajo la coordinación de María Fernanda Sojo y surgió el trabajo Los billonarios recursos que PDVSA logró y perdió, también trabajo de Aliana junto con Carlos Camacho. Quisimos entonces, en este marco, analizar los aspectos clave que condujeron a la debacle de la industria petrolera y no solo quedarnos allí, sino también comentar sobre las herramientas necesarias para la reconstrucción de la principal empresa del país. Por eso tenemos a Aliana Figueroa con nosotros esta tarde y a 2 extraordinarios expertos en materia de energía, petróleo y gas, que son Francisco Monaldi y Alejandro Grisanti. Iniciará la intervención entonces Aliana, quien es licenciada en Comunicación Social con una especialidad en Periodismo Digital y se ha dedicado por muchos años a la fuente económica en el ejercicio del periodismo. Fue parte del equipo ganador del premio Pulitzer en 2017 por los Panama Papers. Desde junio de 2018 trabaja en la sección de investigación en el portal web de Noticias Tal Cual Venezuela y ha trabajado para los medios El Estímulo, Últimas Noticias, El Nacional, El Mundo, Economía y Negocios, entre otros medios internacionales. Entonces le damos la palabra en primer lugar a Aliana Figueroa. Va a tener 12 minutos para hacer su intervención. Seguidamente participará el doctor Francisco Monaldi. Presentaré oportunamente en el momento que les corresponda sus intervenciones. Bienvenida, Aliana, adelante. Muchísimas gracias, Cristi, gracias por esa presentación. Buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, y muchas gracias a Transparencia Venezuela por invitarme a participar en este foro junto a excelentes panelistas como lo son el
profesor Francisco Monaldi y el economista Alejandro Crisanti. Como les señaló Cristi, quiero comentarles algunos de los principales detalles o hallazgos que mi colega Carlos Camacho y yo logramos obtener para estos reportajes que hemos publicado junto a Transparencia Venezuela. El primero de ellos, como lo comentó Cristi, está relacionado con los avances de los acuerdos firmados entre China y Venezuela en materia petrolera, y en los cuales, bueno, Petróleo de Venezuela tuvo un papel bien preponderante. Como se recordará, durante la gestión del presidente Hugo Chávez, se firmaron convenios, distintos convenios en diferentes áreas, cientos de acuerdos en diferentes áreas, pero logramos identificar unos 13 convenios en materia petrolera y petroquímico también. Antes, bueno, quería señalar que, como muchos de ustedes saben, bueno, la opacidad informativa por parte del gobierno ha sido un elemento que ha impedido informar con rigurosidad sobre la gestión de las empresas del Estado. Y pues China tampoco fue muy dada a ofrecer mayores detalles sobre estos acuerdos que firmó con Venezuela, por lo que era muy cuesta arriba para nosotros obtener información mucho más precisa sobre estos proyectos. Sin embargo, bueno, para el reportaje tuvimos la posibilidad de entrevistar a varias fuentes que nos ofrecieron importantes datos, especialmente dos personas relacionadas al sector público que nos declararon en condición de anonimato, pues, pero nos dieron importantes detalles para el reportaje. También, bueno, tuvimos que hacer una serie de búsquedas para obtener mayor información, los informes de gestión de PDVSA, buscamos también las transmisiones del canal del Estado, cuando se firmaban los acuerdos y ahí se daban ciertos detalles, lo que se publicaba también en la Gaceta Oficial, por supuesto también declaraciones de funcionarios de PDVSA, cuando hablaban sobre el inicio de algún proyecto en específico, y bueno, por supuesto también las notas de prensa de la propia PDVSA, y bueno, además de las declaraciones o denuncias que en su momento también dieron los trabajadores petroleros. Bueno, quiero recordar también que el chavismo insistió en todos estos años en que no era necesario que estos acuerdos fueran aprobados por la Asamblea Nacional, pues ellos alegaban que se trataba de convenios firmados entre gobiernos. Pero bueno, debemos recordar que estos también fueron unos acuerdos que reflejaban un contrato de interés nacional y suscritos con empresas extranjeras. Así que bueno, que si esto hubiera sido posible, que se hubiera presentado ante el Parlamento, bueno, por lo menos hubiéramos podido conocer las condiciones financieras de cada uno de los proyectos y cuál era la participación real o el rol de cada uno de los dos países en estos acuerdos. Pero pues bien, sobre los convenios podemos decir que los resultados, bueno, no fueron muy positivos para el país. De acuerdo a lo que nos comentaban las fuentes consultadas, bueno, por ejemplo, de 25.000 millones de dólares que se invirtió aproximadamente en todos estos convenios en el área petrolera, por supuesto, China invirtió mucho más en otras áreas, pero se identificó que alrededor de 25.000 millones de dólares fueron invertidos por China con estos 13 convenios. Sin embargo, señalaban que aproximadamente 15.000 millones de dólares se perdieron en diferentes irregularidades o en malversación de fondos. O sea, una cifra bien significativa, fueron 15.000 millones de dólares, es decir, es una cifra que, bueno, que supera hoy en día con creces las reservas internacionales del Banco Central, que hoy en día se encuentran aproximadamente 6.300 millones de dólares. Es decir, que de estos acuerdos, bueno, hubo mucho dinero invertido por parte de China, poco compromiso de PDVSA para cumplir con su parte, dinero también desviado a proyectos sociales como las cajas de alimentos CLAP, y bueno, una deuda que China cobró con barriles de petróleo, pero también la imposibilidad de tener la caída de la producción petrolera venezolana, porque se esperaba, bueno, que con esta alianza con China, y sobre todo porque ellos también tienen empresas mixtas produciendo en la faja petrolífera, bueno, ocurriera aunque sea un crecimiento, un aumento de esa producción petrolera, ¿no? Que redundar en algo positivo en ese sentido. Pues bien, todas estas irregularidades conllevó a que en el año 2015 aproximadamente China comenzara a tener una crisis de confianza con sus socios venezolanos. Prueba de ello, bueno, es que China comenzó a prestar menos dinero
a Venezuela, y Venezuela, bueno, se vio obligada cada vez más también a dar explicaciones de cómo se gastaban los recursos. Segundo, el gobierno chino comenzó también años más tarde a supervisar directamente la transferencia de los recursos hacia estos proyectos. Por ejemplo, abrió una cuenta en el Banco de Desarrollo Social, el BANDES, para ser ellos mismos los que movilizaran el dinero sin que interviniera la mano de algún funcionario venezolano. Pero también llamó mucho la atención que las constantes visitas a China que realizaban los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro también a partir desde el año 2015. Estos viajaban prácticamente hasta 3 veces en el año con el objetivo de reforzar relaciones bilaterales, pero en realidad el objetivo principal era la de convencerlos para que aprobaran nuevos préstamos. Pero bueno, entre esas irregularidades que se dieron por varios medios de comunicación y que inquietaron al gobierno chino, puedo destacar lo ocurrido en Sinovenza, una sociedad entre PDVSA y la empresa china CNPC, que opera en uno de los campos de la faja petrolífera del Orinoco. En 2019 fueron detenidos el presidente de Sinovenza junto con otros funcionarios venezolanos por estar involucrados en un desfalco, también en la desviación de fondos y bueno, por ejecutar falsas contrataciones. También tenemos el caso de Sinopec, una alianza que se dio en septiembre de 2013 por un financiamiento que en este proyecto se invirtió 14.000 millones de dólares. Se esperaba con ello alcanzar una producción de 200.000 barriles diarios de petróleo. Pero en 2017, bueno, Sinopec demandó a PDVSA ante un tribunal de Estados Unidos por incumplimiento de este contrato por parte de su socio PDVSA. Pero después de años de acuerdo, millones de inversiones y visitas entre China y Venezuela, podemos decir que solo 2 proyectos llegaron a tener algunos resultados. Para el reportaje que publicamos en Transparencia, identificamos, como les comenté, 13 convenios y a estos les llamamos cementerio de acuerdos, porque muchos de ellos fueron prácticamente memorandos de entendimiento que luego no se materializaron en un proyecto específico. Quedaron en el camino, por ejemplo, la construcción de una refinería en Cabruta, Estado Monagas, un proyecto petroquímico con Sinopec, así como la construcción de un terminal de almacenamiento y embarque para el crudo proveniente de la faja petrolífera del Orinoco. Y bueno, debemos, como ya les había comentado también, debemos recordar que el principal motivo de esta alianza era la de aumentar la producción petrolera, pero bueno, ya vemos, ya esto de fracaso de esos acuerdos, bueno, se evidencia en que hoy en día la producción de crudo está en los niveles más bajos de su historia. Por otra parte, bueno, China también se retiró de un proyecto para modernizar la refinería de Cardón, luego de verificar que la inversión necesaria para ejecutar los trabajos en esta refinería, bueno, era mucho mayor de lo que les había dicho inicialmente PDVSA y hubo ciertos desencuentros en este proyecto, ¿no? Un proyecto de modernización y de mejoramiento de la refinería. En septiembre de 2019 también la principal contratista china en el país anunció un cese de contrato por la falta de pagos de PDVSA en el proyecto. Es una medida que fue tomada luego de que PDVSA, bueno, acumulara una deuda de unos 50 millones de dólares. Quiero destacar, por cierto, que las empresas mixtas constituidas entre Chile y PDVSA para producir petróleo de la faja, bueno, no tuvieron tan un pobre desempeño como si tuvieron estos acuerdos. Las empresas mixtas han continuado con la producción, pero por supuesto a menor escala debido a los problemas de la industria y por las sanciones financieras y petroleras de Estados Unidos. Bueno, quiero destacar también, bueno, el segundo reportaje que publicamos en Transparencia, que tiene que ver con los ingresos extraordinarios que recibió PDVSA aproximadamente 10 de los 20 años que tiene el chavismo manejando la industria, es decir, entre 2004 y 2014. Creo que muchos recordarán la cifra del $1 billón que ingresó al país por concepto de exportaciones petroleras, gracias a que la producción venezolana se mantuvo por encima de los 2 millones de barriles diarios. De hecho, incluso tuvo un pico en el año 2008 que llegó a 3,2 millones de barriles diarios.
Y bueno, en esos momentos, en esos años también hubo un alza histórica de los precios del petróleo en el mercado internacional, que bueno, que eso contribuyó a que hubiera un ingreso significativo de recursos en divisas para el país. Sin embargo, lo que ha ocurrido pocos años después, con la caída de la producción y la paralización de las refinerías en el país por falta de mantenimiento, bueno, son otros de los ejemplos de que si esos ingresos extraordinarios se hubieran invertido en la industria como debieron haberse hecho, pues no tuviéramos estos males que presenta hoy en día la industria venezolana. Quiero también aprovechar para recordarles que, bueno, que esta borrachera petrolera que muchos llegaron a llamar al inmenso ingreso petrolero, ingreso por concepto de petróleo que ingresó al país, Hugo Chávez creó el Fondo de Desarrollo Nacional, el FONDEN. Mientras esto ocurría, mientras estos ingresos petroleros entraban al país, bueno, Hugo Chávez también creó el FONDEN, que fue utilizado como un presupuesto paralelo y sin contraloría, y que por el cual PDVSA, bueno, financió 82.210 millones de dólares entre los años 2005 y 2016. Pero también, lamentablemente, mientras esto ocurría, también PDVSA se endeudó como nunca, elevó su deuda a 67.500 millones de dólares aproximadamente, y además vendió activos importantes en el exterior. Entonces, es una serie de ingresos que tuvo tanto el país como la industria petrolera por diferentes vías, que muchos se preguntan hoy en día, entonces, ¿qué pasó con todo ese dinero, no? Pues bueno, lamentablemente, buena parte de esos recursos fueron desviados en irregularidades cometidas, según varias denuncias e investigaciones que fueron llevadas a cabo, incluso por la Fiscalía General de la República, la Asamblea Nacional y en tribunales en el extranjero. Recordemos la investigación de la Asamblea Nacional, que alertó de un desfalco de 11.271 millones de dólares en 22 irregularidades administrativas cometidas bajo la presidencia de Rafael Ramírez en PDVSA. También les puedo recordar los 579 millones de dólares perdidos en irregularidades cometidas en el Fondo de Pensiones de PDVSA, siendo uno de los primeros casos de corrupción develados y ventilados en juicios en Estados Unidos, y por el cual ya hay detenidos. Algo que también me gustaría resaltar de todo esto es que llevar adelante una investigación objetiva en Venezuela sobre la corrupción en PDVSA todavía se hace muy cuesta arriba, ¿no? Como ustedes deben de saber, pues la crisis política e institucional acabó con esa posibilidad y ha desvirtuado la labor de los que podrían hacer esa labor de contraloría y de investigación objetiva. Recordemos que PDVSA además dejó de dar información sobre sus estados financieros desde el año 2016. Desde ese año no ha publicado más sus informes de gestión. En ello nos enterábamos de sus resultados operativos, y también reseñaba los proyectos que ejecutaría en un futuro. Por cierto, para el próximo reportaje que publicaremos en Transparencia Venezuela, mostraremos todas aquellas promesas que hizo PDVSA, las cuales muchas estaban contenidas en el plan de soberanía petrolera que llevó adelante Rafael Ramírez. Lo más importante de esas promesas que lamentablemente hasta ahora no se llevaron a cabo es la de aumentar a 6 millones de barriles diarios la producción petrolera y la construcción de varias refinerías en el país. Pero bueno, ya ustedes saben que hoy en día apenas se produce en el país unos 500.000 a 700.000 barriles de petróleo diarios, y que nuestras refinerías lamentablemente están prácticamente casi todas paralizadas. Bueno, creo que es todo lo que tengo que comentarles sobre estos trabajos que, bueno, que gustosamente hemos realizado conjuntamente con Transparencia Venezuela, y les cedo la palabra a Cristi para presentar el próximo invitado. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a ti, Ayana. Estupenda reseña de lo que ya se ha avanzado y publicado. Invitamos a todos nuestros oyentes en el día de hoy a visitar nuestro portal web. Ya les voy a compartir el enlace por chat,
de los informes que fueron comentados en la tarde de hoy. A continuación, le vamos a dar la palabra a Francisco Monaldi, quien es economista con maestría y doctorado en economía política, investigador, profesor de IESA, de la Universidad Católica Andrés Bello, de Harvard, de Stanford, de la Universidad de Rice. Es consultor experto en el sector de petróleo y gas, fundador del Centro de Energía y Ambiente del IESA y del Centro sobre Política Energética Global. Ahora dirige el programa de Latinoamérica del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice en Houston. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Francisco Monaldi. Adelante. Muchísimas gracias. Primero que nada, bueno, muchas gracias por la invitación y quiero felicitar a Transparencia, a todo el equipo y a Diana por estos trabajos que están haciendo, que son importantísimos. Como dijo Mercedes al principio, el tema central quizás de todo la destrucción que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años tiene que ver con el uso del ingreso petrolero y con lo que ocurrió en Petróleos de Venezuela, que es realmente escandaloso a cualquier escala internacional. A mí me pidieron un poco que hablara de qué pasó, cómo se destruyó PDVSA, y por supuesto buena parte de lo que ocurrió tiene que ver con temas de corrupción y temas de transparencia en un sentido amplio y de falta de rendición de cuentas, ¿no? Solo para recordarle un par de datos, PDVSA, Venezuela producía alrededor de 3.4 millones de barriles en el año 98, pero de esos, casi todo, más de 3.1 millones, los operaba Petróleos de Venezuela en sus propios campos, y solo una pequeña fracción eran de los que ya había ocurrido la apertura petrolera, eran convenios operativos y producción temprana de la faja. Recuerden que la mayor parte de la capacidad adicional de producción de la apertura petrolera ocurrió con Hugo Chávez en el poder y ocultó el colapso que estaba ocurriendo en PDVSA, porque esa es una de las primeras cosas que a veces se nos olvida, que se estaban aumentando 1.1 millón de barriles de capacidad en el sector privado y PDVSA estaba colapsando y entonces no veíamos la caída, lo grande que era la caída de lo operado por PDVSA sola. Entonces, para el momento que se implementan las sanciones en enero del año 2019, o sea, el trimestre inmediatamente anterior, PDVSA producía de esos 3.1 millones, estaba produciendo menos de 600.000, ¿no? O sea que sin sanciones, básicamente había caído a menos de la quinta parte, ¿no? Y en cambio, la producción operada con socios había pasado de 300.000 a 700.000 a pesar de las expropiaciones y todo lo demás. O sea que fundamentalmente esta historia es una historia de destrucción absoluta de la empresa estatal, con otros datos adicionales. Un dato también impresionante, ni un solo proyecto de los que se firmó durante el periodo del chavismo, excepto por uno que es el de gas, que no es de petróleo, de gas, costa afuera, que lo ejecutaron dos empresas privadas y que tiene 100% de participación de Eni y Repsol y no de PDVSA, que por cierto no les pagaron después y ha sido un desastre también, pero ese es el único proyecto que se ejecutó. Todo lo demás no se ejecutó. Y eso es un contexto de los precios más altos de la historia que hicieron que los demás países OPEP subieran más de 20% en su producción. Venezuela debería haber producido al final del boom petrolero 4,5 millones, 5 millones de barriles y estaba produciendo, por supuesto, significativamente menos. Cuando llegó Nicolás Maduro al poder, producía alrededor de 2,7 millones de barriles, ¿no? Entonces, eso es con lo que lo debemos comparar. O sea, Venezuela, reporta Reuters que está produciendo menos de 400.000 barriles en junio de este año y obviamente ahí hay un efecto en parte de las sanciones recientes, pero dense cuenta de que deberíamos estar produciendo casi 5 millones de barriles y producimos menos del 10% de lo que deberíamos producir. Es una catástrofe que no se ha visto en el mundo, ni siquiera con guerra. Solamente, digamos, ahorita en Libia ha tenido momentos, pero el promedio de Libia es más del 10% de lo que producía. Entonces, ¿por qué ocurrió este colapso? Bueno, por supuesto, el inicio es el despido masivo de empleados en el año 2003, que recuerden que no se notó tanto los efectos porque, de nuevo, subió el precio del petróleo bárbaramente y el gobierno fue capaz de, por un lado, con la apertura petrolera, por ese 1.1 millones de barriles,
no se vio. Chávez tuvo la suerte de tener la combinación de la apertura petrolera más el boom de precios del petróleo. Entonces, no se notó tan rápidamente el descalabro que había ocurrido en petróleos de Venezuela, y fue muy fácil a realazo limpio, pagándole a contratistas internacionales, etcétera, etcétera, sobreprecio, etcétera, seguir produciendo, aunque por supuesto menos, una producción declinante. Luego, por supuesto, la politización de la industria petrolera, la partidización. A mí me cuesta explicar a la gente en el mundo que hubo un momento en que el presidente de PDVSA era el ministro de Petróleo, vicepresidente de Venezuela y vicepresidente del PSV, partido de gobierno, y jefe de campaña de Hugo Chávez. Todo eso el mismo señor, ¿no? Entonces, imagínense lo que eso significa. Bueno, se transformó a PDVSA en un ministerio de desarrollo y social, haciendo casas, repartiendo pollos, etcétera, etcétera, aunque en un momento lo trataron de acotar, volvía cada vez que había dinero, ocurría esto, ¿no? Y por supuesto eso también llevó a que hubiera 150.000 empleados en PDVSA, de los cuales muchísimos no tenían nada que ver con petróleo, y una eficiencia cada vez menor en la operación de petróleos de Venezuela. Luego está el tema de la carga fiscal excesiva. Una cosa que mucha gente no tiene claro es que la ley del 2001, de hecho, le bajó los impuestos originalmente a PDVSA. Para niveles altos de precio, la ley del 2001 le bajó los impuestos a PDVSA. O sea que al principio PDVSA y Rafael Ramírez tenían muchísimo flujo de caja, y es la época en que famosamente Chávez le pedía cada rato $1 millardito en televisión a Rafael Ramírez, también al Banco Central. Y lo que terminó ocurriendo luego es que PDVSA, que el gobierno, por un lado, por la contribución especial a los precios extraordinarios, que fue un nuevo impuesto, digamos, que iba al Fonden fundamentalmente, y después con la creación de lo que nos habló Ayana del fondo chino, que recuerden que eso no debía en principio tener nada que ver con PDVSA, porque aunque se paga con petróleo, eso no era una deuda de PDVSA, era una deuda del Estado, y PDVSA debía enviar el crudo y eso se lo descontaban de lo que le debía al Estado de regalías, pero en la práctica terminó cayendo también eso sobre PDVSA, y hay ese famoso memo que salió filtrado en que Rafael Ramírez le pide a Chávez, le dice: no tenemos flujo de caja porque todos se lo llevan, nos los quitan entre el fondo chino y el Fonden, y no podemos, o sea, tuvieron que empezar a financiar a PDVSA imprimiendo dinero del Banco Central, dándole créditos el Banco Central a PDVSA. Además, por supuesto, la sobrevaluación del bolívar oficial. Entonces, todo eso terminó provocando, y el hecho de que se endeudaran con China y Rusia hacia futuro, con el petróleo, garantizando por el petróleo, que PDVSA se endeudara muchísimo, como dijo Ayana. La deuda financiera solamente subió de 3.000 millones a 45.000 millones, y después otras deudas muy importantes con proveedores, etcétera, etcétera. Y todo eso sin financiar, toda esa deuda sin financiar inversión en donde importaba, que era en producir, ¿no? Y ni siquiera tomaron ventaja de los precios altísimos. Por supuesto, el tema de falta de transparencia y rendición de cuentas es absolutamente central en toda esta historia, de que se desapareciera esa cantidad de dinero. A veces subestimamos incluso la cantidad, porque cuando hablamos de 1 billón en español o de 1 millón de millones, a veces se nos olvida que toda la parte que fue a subsidio a la gasolina normalmente no la contabilizamos, porque no entró, pero no entró porque le entregamos un subsidio a la gasolina, ¿no? Entonces, si lo que debería agarrar es agarrar y multiplicar los barriles que se produjeron en Venezuela por el precio internacional, y ese es el dinero que hubiera podido estar disponible para que la nación lo usara para algo productivo, ¿no? Ya hablé del tema de China y Rusia, del repago de las deudas. Se expropió cantidad de contratistas, y PDVSA asumió actividades que no le eran naturales, que toda la industria petrolera está tercerizada, y todo fue por una cuestión política de Hugo Chávez. Como comenté antes, está todo el tema del subsidio masivo a los combustibles, que es un subsidio terrible, y es toda una historia que hemos discutido en otras oportunidades, pero que es esencial para entender por qué también se destruyó toda la industria de refinación de Venezuela. Imagínense lo que es regalar lo que produces, ¿no? Y entonces, bueno, eso no solo fue la gasolina, también fue el gas.
que se regaló, y eso es parte de la situación que vivimos. Petrocaribe, una historia también parecida. La politización, por cierto, de PDVSA pasó las fronteras, por supuesto, ¿no? Ahorita estamos descubriendo que PDVSA no solo ayudó a Podemos en España, sino al movimiento 5 Estrellas en Italia, a los Kirchner en Argentina, a Evo Morales en Bolivia, a Ollanta Humala en Perú, etcétera, etcétera. Entonces, es una historia increíble de corrupción internacional, y por supuesto tiene otros elementos de usar, porque claro, debe ser un instrumento perfecto para lavado de dinero y manejo de esas cosas, porque un flujo de caja tan grande, internacional, con filiales en un montón de lugares, se presta para todo eso. Y finalmente, bueno, y Petrocaribe, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con Cuba es también un tema súper delicado, porque no hay ninguna duda de que no hay contraprestación en lo que Venezuela le manda a Cuba en términos de precios de mercado, a menos que uno considere que la inteligencia cubana es particularmente, cuesta más que comprar el completo al FBI. Es posible que sí le sirva al régimen para muchas cosas, pero en todo caso, eso es otro desaguadero gigantesco de dinero inexplicable, y que sigue ocurriendo hoy, increíblemente, en un país que va a recibir menos de 4.000 millones de dólares este año, que es así como el 5% de lo que recibió en su pico, y todavía le estamos entregando un promedio de 65, 70 mil barriles diarios a Cuba. Es una cosa absolutamente escandalosa. Pero bueno, con eso cierro. Hay una oportunidad gigantesca que ahora hablará Alejandro de reconstruir la industria petrolera en Venezuela, pero hay que quedar claro que no vamos a volver, o sea, PDVSA era una empresa estatal relativamente inusual en el mundo en general, pero en el mundo petrolero, porque se cuenta entre las 5, digamos, empresas estatales que se consideraba bastante bien manejada, y en parte fue por la forma como ocurrió la nacionalización, etc. Eso ya yo lo veo imposible, porque no lo han logrado ni siquiera otros países con mucho más capacidad institucional que nosotros, o sea que es algo muy diferente lo que vamos a ver en el futuro, y por supuesto el rol fundamental de la reconstrucción del sector privado, del sector petrolero en Venezuela va a descansar en el sector privado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a dar la palabra entonces a Alejandro Grisanti, quien es economista con maestría y doctorado en economía. También es ingeniero en computación, profesor del IESA y de la Universidad Católica Andrés Bello, consultor en materia petrolera y servicios de deuda para empresas privadas y multilaterales, fundador de la firma Ecoanalítica y director en ella durante 2 periodos, integrante de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA entre abril de 2019 y mayo de 2020. Gracias por aceptar la invitación. Adelante, Alejandro. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Antes que nada, por supuesto, agradecer la gentil invitación que me hacen de transparencia y todos ustedes, Cristina, Mercedes, Ayana, de exponer de nuevo este tema de corrupción, ¿no? Yo quisiera redondear una cosita de Francisco que siempre a mí me ha impresionado, es cómo un sistema se desarrolla para ser corrupto, cómo crea todos los incentivos posibles para que la gente robe, para corromper a sus ciudadanos. Y cómo el sistema no logra salirse de eso. Después de 18 años tenemos muestras muy claras que eso sigue siendo así. Cuando me refiero a esto es cuando tú intentas, por ejemplo, con un control de cambio, tener precios diferenciados a la divisa. Que unos sectores reciban una divisa, un precio, y que otros tengan que pagar la otra. Por cierto, divisas que al final son muy fácil transferirlas. O sea, es muy fácil corromper y corromperse a través de estos precios diferenciados que teníamos con respecto al tipo de cambio, y yo diría que ese es el sistema mayor y mejor en el mundo para robar. Es el mejor sistema para incentivar corrupción, para corromper a tus ciudadanos, para poder mandar dinero, como decía Francisco, a Evo Morales o a cualquier otro. Y una de las cosas que preocupa es que la última señal que recibimos del gobierno es que no hay cambio, de que no hay del régimen, que no hay rectificación. Cuando nosotros vemos que el gobierno intenta, que el régimen intenta volver a hacer un precio diferenciado de la gasolina, ¿ok? En el caso
entre la gasolina subsidiada y la gasolina no subsidiada, que puede ser 20 veces su valor, por supuesto lo que estamos es de nuevo llamando a la corrupción, llamando a los cupos de gasolina, cómo se van a vender, etcétera. Y es necesario decir que los venezolanos siempre han sido, ante esos incentivos, muy creativos en desarrollar esos mecanismos para poder robar, y aquí me parece muy buena la iniciativa de ustedes, de alguna manera de empezar a ir alertando de lo que se puede hacer y de lo que se debe hacer en este caso, cuando encontramos un régimen que al final indolente no termina de producir los cambios que tiene que producir para ir limpiando, para ir saneando la sociedad. Yo sí quiero comentar, y con eso te cierro esto porque también creo que tiene que ver con PDVSA, en la medida que nosotros cerremos esos incentivos, en la medida que nosotros eliminemos el control de cambio, que no tengamos precios diferenciados para la gasolina, que busquemos eliminar el control de precios, yo creo que la corrupción desciende muy rápidamente. ¿Okay? Esos montos inmensos que estamos viendo de corrupción cuando a mí hay gente que me dice que Venezuela está perdida, que hay demasiada gente que de alguna manera estuvo involucrada o está involucrada en eso, yo le digo, mira, en la medida que tú cierres, que ya tú no puedas traficar, que tú no tengas mercado negro de gasolina, porque sencillamente toda la gasolina se vende al mismo precio, que tú no tengas mercado negro de divisas, porque todas las divisas se venden al mismo precio, yo creo que ahí es un salto cuántico en términos de transparencia y de alguna manera de reducción de la corrupción y de alinear los incentivos del ciudadano, que la única manera, digamos, de progresar es trabajando y es trayendo ideas, es innovando y es de alguna manera aportando lo que cada uno de nosotros tiene, que es muy bueno y muy importante. A mí me habían dicho, y disculpen con esta larga introducción, me habían dicho que me enfocara más con el tema de la PDVSA que nosotros podemos tener. Y esa PDVSA yo creo que, o esa industria petrolera, no PDVSA, perdón, yo creo que es bien importante, ¿no? Y yo creo que los venezolanos tenemos que asimilar varias cosas, ¿no? Lo primero es que la primera pregunta, y esto siempre aprendo mucho de Francisco, es cuál es la ventana de oportunidad que va a tener el petróleo. O sea, ¿hasta cuándo el petróleo va a ser la fuente principal de energía en el mundo, la fuente principal que va a mover el mundo en los próximos años? Hay diferentes fuentes y diferentes estudios que indican que esa ventana de oportunidad está entre 20 años y 40 años, ¿no? Y yo, una de las cosas que quiero aportar en la parte de Venezuela, si tenemos entre 20 y 40 años para poder extraer nuestro petróleo y venderlo, bueno, nosotros tenemos que buscar la maximización del valor presente de estos recursos. Y si nosotros, hablando, por supuesto, nosotros podemos quedarnos como estamos, quedarnos con ese petróleo en el subsuelo, prácticamente no explotarlo. Pero para que tengan una idea de las magnitudes, si nosotros lo hacemos bien, si nosotros hoy empezamos a hacerlo bien y nos vamos a un programa de extracción petrolera, un programa que busque maximizar ese recurso que tiene Venezuela en el subsuelo, en el mejor de los casos nosotros estaríamos hablando que Venezuela podría extraer entre 20.000 millones de barriles y quizás 40.000 millones de barriles, de nuevo dependiendo de la ventana de oportunidad que tenemos. Pero Venezuela en el subsuelo, de acuerdo a diferentes cálculos, a veces Francisco le gusta ser un poco más conservador, Venezuela en el subsuelo pareciera tener 300.000 millones de barriles. O sea, nosotros vamos a ser capaces, en el mejor de los casos, que empecemos a hacer los cambios, etcétera, que estamos proponiendo, a tan solo utilizar el 10% de los recursos que tenemos en el subsuelo, y nosotros vamos inexorablemente a perder, ¿okay? O a dejar en el subsuelo esa energía, esos recursos, ese inmenso bienestar que hemos podido extraer para Venezuela en un 90%. O sea, nosotros en el mejor de los casos vamos a tener un 10% solo de utilización de esos recursos. Ahora, si nosotros queremos maximizar el uso de esos recursos, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí empieza a sorprender cómo nos estamos poniendo de acuerdo, cómo la crisis
¿ok? Nos está poniendo de acuerdo. Cuando uno ve un programa de planificación que salió hace como un par de meses, que decían que, o se lo referían a Tarek El Aizami, justo antes de haber sido nombrado ministro de Energía, y uno revisaba lo que tenía ese plan, bueno, ese plan uno lo puede suscribir en un 80, un 90%. Es decir, creo que tiene una orientación correcta, que tiene una serie de factores que son necesarios introducir y que son necesarios decir y sacar la bandera de que muchas de las cosas que nosotros estamos proponiendo desde hace mucho tiempo, hoy también son bandera del chavismo. Hoy también son transformaciones que el chavismo quiere meter un poco en esta disyuntiva, y también posiblemente ellos preguntándose, no he tenido intercambio de idea con ellos de cómo podemos mejorar la parte de la industria petrolera. Entonces, aquí hay un punto principal o un punto importante, que yo creo que la crisis va emergiendo, algunos va sacando algunos consensos, y esos consensos son necesarios rescatarlos y al final de una u otra manera alabar. La diferencia entre un plan y el otro es que yo creo que el equipo de gobierno, el régimen que destruyó el mercado petrolero, la industria petrolera nacional, no va a ser el mismo equipo que pueda levantarla. Yo veo prácticamente imposible, ¿okay? que este régimen logre generar la confianza, traer las inversiones, generar el movimiento privado para poder sacar frente a la industria petrolera nacional, y yo creo que de aquí se deriva principalmente el cambio. ¿Cuáles son las tres áreas fundamentales que nosotros tenemos que trabajar y que de alguna manera se están poniendo ahorita y están en discusión con respecto a la nueva ley de hidrocarburos o a la reforma de la ley de hidrocarburos? Siempre una reforma puede ser más amplia o menos amplia, con lo cual la diatriba si es reforma o es ley. Si nos vamos a los dos anteproyectos que hay ahorita, por supuesto me inclino hacia la ley, porque la reforma es muy limitada, pero ahí también hay un tema semántico, que una reforma ampliada puede ser, una reforma muy amplia puede ser equivalente a una nueva ley. ¿Cuáles son estos tres puntos principales que creo que se ha venido emergiendo consenso de nuevo, pero que son necesarios? Primero, nosotros solos no podemos. PDVSA sola no puede, el sector público no puede. Tenemos ejemplos clarísimos de un país que se viene cayendo a pedazos, donde la población en muchos casos no tiene con qué comer, donde no hay servicios de educación, de salud, de electricidad, donde han venido colapsando los servicios públicos, y pretender que ese mismo Estado sea el que produzca petróleo, yo creo que prácticamente tenemos que entender que es un imposible. Nosotros solos no podemos, nosotros tenemos que traer inversión privada, nosotros tenemos que darle incentivos a la inversión nacional e internacional para que vaya a Venezuela. Y yo aquí, digamos, soy ligeramente optimista, en el sentido que la geología venezolana es muy bien conocida por las empresas internacionales. Nosotros tenemos muchas empresas internacionales que han estado intermitentemente en Venezuela, no porque ellas quisieran, sino quizás porque los venezolanos decidimos por mucho tiempo no maximizar el uso de nuestros recursos, pero tenemos muchas empresas que han estado presentes en Venezuela desde hace más de 100 años. Conocen muy bien su geología, conocen muy bien la infraestructura que existe, conocen muy bien las diferentes áreas petroleras de petróleos livianos, medianos y pesados que tenemos. Nosotros tenemos una infraestructura que, a pesar de estar muy deteriorada, hace que se reduzcan las necesidades de inversión para un incremento de producción. Nosotros no estamos hablando que, digamos, en muchos de los casos, en desarrollar cosas que no estén de alguna manera ya comunicadas y que podamos extraer. Entonces, yo creo que aquí hay un atractivo en decir, en que ojalá que los venezolanos reconozcamos, nosotros solos no podemos. Tenemos una inmensos recursos en el subsuelo, que deberíamos intentar aprovechar lo más posible, y que por lo más que intentemos aprovechar no vamos a lograr extraer ni el 10% de lo que tenemos. Y eso pegarlo con que hay un sector privado internacional que conoce un mínimo de infraestructura de la parte geológica, con lo cual yo los veo relativamente dispuestos a volver, a pesar de las coyunturas actuales y del precio actual.
El segundo punto es que, y yo creo que es claro, es muy diferente o es muy distinto producir en la faja petrolífera del Orinoco un petróleo extrapesado o producir, digamos, en el lago de Maracaibo o en cualquier parte del país. Con esto es lo que quiero decir, que las diferentes producciones de petróleo tienen costos diferenciados muy grandes. La rentabilidad de los pozos petroleros suele variar mucho e intentar nosotros a mansalva, decir todo el mundo paga el mismo impuesto, no tiene mucho sentido. Entonces nosotros tenemos que cambiar el marco fiscal existente. El profesor Moraldi nos decía que parte de las razones por qué nosotros perdimos PDVSA fue porque teníamos un marco fiscal absolutamente inadecuado que no permitía la producción de algunos pozos quizás un poco menos eficientes o un poco menos rentables. Bueno, es necesario que tengamos la valentía, que tengamos el interés de poder cambiar ese marco fiscal y reconocer que aquellos pozos petroleros que sean más rentables, bueno, habrá que cobrarle un poco más de impuestos. Se le puede cobrar un poco más de impuestos, y aquellos pozos que nos interesen desarrollar y que de alguna manera tengan menor grado de rentabilidad, bien sea por su complejidad a la hora de extraer ese petróleo, bueno, ese petróleo tiene que tener casos distintos. A mí me gusta decir, no que se va a bajar los impuestos en todos los casos y en todos los pozos. Yo creo que pueden haber pozos petroleros donde tú le incrementes la regalía, puesto que son pozos mucho más rentables y siguen siendo muy rentables, con una regalía incluso superior al 33%, pero en muchos de ellos efectivamente se va a tener que bajar y se va a tener que adecuar ese marco fiscal a lo que se pueda producir, de nuevo con el fin de buscar maximizar el valor presente de lo que tenemos. Y el tercer punto que se ha propuesto con mucha insistencia y que Francisco ha trabajado en él, tiene que ver con la Agencia Nacional de la Energía. Esos son los tres principales puntos, digamos, que se están buscando modificar en el marco legal de la ley, y con esta Agencia Nacional de la Energía lo que se está buscando es crear más confianza, es tener un instituto técnico que puede tener mucho poder o quizás un poco menos poder, pero que logre regir, ¿ok? Y mandar a través de programas técnicos, de decisiones técnicas, qué se debe producir, cómo se debe producir, hacia dónde poner los incentivos de lo que se debe producir, etcétera. Donde PDVSA sea un operador más, que le rinda de alguna manera o que quede bajo control de esta Agencia Internacional de la Energía, con el resto de los posibles socios y nuevas empresas que vamos teniendo en la parte en Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las tres modificaciones principales. Nosotros con Juan Sabo, Luis Pacheco. Juan Sabo fue vicepresidente de producción de PDVSA, Luis Pacheco, por supuesto, mucho tiempo en PDVSA y actual presidente de la PDVSA ad hoc. Se ha desarrollado un plan para los próximos 10 años. Un plan que apunta que es posible, y a mí no me parece para nada optimista, pero que es posible en el 2030 producir 3 millones de barriles de petróleo. Es decir, que en los próximos 10 años nosotros podamos producir lo que solíamos producir, digamos, o estábamos cerca de producir en el 2014, y que produjimos de alguna vez en 1998, ¿no? Entonces, ese es un plan que toma la mayoría de las restricciones que tiene el país, que afronta y que nota las necesidades, por ejemplo, de inversión en el sector eléctrico para poder estabilizar la producción petrolera, que tiene las primeras fases mucho más enfocadas en capital operativo, en inversión operativa, que básicamente vaya reflotando los pozos y que vaya sacando las producciones, lo que en Venezuela solemos llamar los mangos bajitos, pero que en el mediano y largo plazo, por supuesto, va a un plan de inversión mucho más fuerte. Ese plan, y hablando con números gruesos, representa casi 100.000 millones de dólares en nuevas inversiones.
100.000 millones de dólares en inversiones en los próximos 10 años. El PIB venezolano, para hacer la comparación, puede ser de 70.000 millones de dólares, y en el mejor de los casos, el ingreso total del Estado promedio en los próximos 10 años puede ser 20.000 millones de dólares. O sea, nosotros no podemos tener aquí, o sea, los números no dan para que sea el Estado el que pueda producir. El Estado tiene con esos ingresos focalizarse, como dije antes, en proveer los servicios públicos, principalmente salud y educación, y delegar en el sector privado muchas de las otras cosas que estaba produciendo y que debería y que no tenía por qué estar produciendo. Entonces, yo creo que esto, como nosotros lo vemos, es un plan que es posible hacerse. Es un plan un poco optimista, un poco que se tienen que dar las cosas bien, que tenemos que salir a vender al país, que tenemos que salir a traer inversiones, y es un plan que, como dije anteriormente, va a arrancar una vez que se produzca la transición, porque desafortunadamente, por lo menos la visión de muchos de nosotros es que con el régimen actual y con todo lo que ha pasado y las señales que manda el régimen actual, es imposible que un plan como pueda arrancar. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Ya hemos estado recibiendo algunas interrogantes de nuestros participantes. Tal vez para todos los panelistas, un participante nos dice si los venezolanos conocemos lo importante que es nuestra industria por haber recibido un beneficio directo tipo Noruega. ¿Creen ustedes que Chávez o cualquier otro se hubiera atrevido a realizar los cambios en PDVSA que afectaron tanto a la industria y al país en su conjunto? ¿Hubiera sucedido la destrucción de PDVSA si hubiera existido este mecanismo de beneficios que entrega Noruega? Preguntan también si PDVSA se hubiera convertido en el antro de corrupción que es ahora. Y otra pregunta es, sin los fondos de PDVSA, ¿hubiera podido Chávez hacer la geopolítica y el populismo en nuestro país? Directamente al profesor Alejandro Grisanti pregunta cuáles son esas empresas privadas que menciona que ya conocen bastante bien a nuestro país. Y directamente al profesor Monaldi nos preguntan si, teniendo en cuenta las deudas que por diversos títulos tiene PDVSA, ¿cuánta utilidad puede representar constituir una nueva compañía nacional de petróleos como holding con la previsión de un porcentaje accionario que sea propiedad de terceros? La realiza nuestro coordinador de Táchira, Mauricio Pernía. También para Yana, si tiene conocimientos de cuál ha sido la experiencia de otras empresas mixtas distintas a las que se crearon junto con China en términos de productividad. ¿Qué ocurrió con otras empresas mixtas con las cuales, o si otro de los ponentes sabe, además de las que se conformaron con China, con las de otros países, qué ha pasado en los últimos años con la productividad de estas empresas mixtas? Finalmente, para el profesor Grisanti, ¿cuál sería esa diferencia que menciona de que 80% coincide el plan presentado por el gobierno hace un mes respecto al plan que tienen ustedes propuesto? ¿Cuáles serían los elementos en donde hay diferencias entre los planes? Adelante, no sé si empezamos con Ayana en primer lugar. Hola. Bueno, voy a responder a la pregunta sobre las empresas petroleras mixtas, ¿no? Entre Venezuela y China. Comenté algo durante mi intervención de que, bueno, de que el desarrollo de estas empresas fue muy distinto a los otros convenios que se firmaron entre ambos países. En un principio, bueno, las empresas mixtas en el área petrolera, las que están operativas en las fajas petrolíferas, bueno, tuvieron un buen inicio. Nosotros, prácticamente ellas, junto con otras empresas mixtas de otros países, de otras empresas de otros países, bueno, mantuvieron en alza la producción petrolera. Recordemos que, bueno, China tiene unas empresas mixtas con PDVSA que son llamadas Petropial, también está Petromonagas, también está Petroanzuategui, Petro San Félix, Petro Cedeño y bueno, y lo que nombré de Sinovenza. Ellas, bueno,
ellas han tenido una mediana capacidad de producción, pero estas se han venido a menos por todas las dificultades de la industria y porque China, al parecer, bueno, prácticamente decidió no seguir invirtiendo mientras también estén presentes las sanciones financieras y petroleras de Estados Unidos contra PDVSA. Tenemos que por lo menos, por ejemplo, Petropiar, la última cifra estimada que tenemos del año 2019, ella producía 150.000 barriles diarios, de los 247.000 barriles que tenían de capacidad de producción. También recordemos a Petromonagas, ellas en 2019 producían alrededor de 80.000 barriles diarios, pero sin embargo, bueno, ella tenía una capacidad de producción también de 158.000 barriles. Petroanzoátegui tiene una capacidad de producción de 190.000 barriles, pero esta empresa sí se ha venido a menos, en 2019 no tuvo producción, y Petrocedeño tenía una capacidad también de 279.000 barriles diarios, pero en 2019 llegaron apenas a producir 50.000 barriles. Entonces, bueno, ellas todavía se siguen manteniendo en Venezuela, las empresas mixtas siguen todavía manteniéndose en Venezuela, tratan de seguir operando ante todas estas dificultades, pero bueno, sí han tenido, a pesar de ese buen inicio que tuvieron, se han venido a menos en los últimos años. Muchísimas gracias, Ayana. El profesor Monaldi, vamos a intentar que sea 5 minutos, por favor, Maxi. Ok, bueno, muy buenas, varias y buenas preguntas. La primera, la idea de qué hubiera pasado en Venezuela si los beneficios de la industria petrolera hubieran llegado a los venezolanos de alguna forma directa, ¿no? Está el ejemplo de Noruega, que recuerda que es vía fondo de pensiones, más que propiamente directa, y entra en el presupuesto solo el retorno del gigantesco fondo que tiene Noruega. Y después está el caso de Alaska, que es donde les llega literalmente un cheque a los ciudadanos, ¿no? Hubo otra experiencia que no terminó funcionando en Bolivia. Los fondos de pensiones de Bolivia tenían las acciones de las empresas gasíferas, pero Evo Morales las restatizó y no pasó nada. Ese último dato de Evo Morales te da una idea de lo que es posible que Chávez hubiera revertido completamente eso, pero es difícil saber, ¿no? Ciertamente la idea, y yo he sido de los que he trabajado en esa idea, mi padre, Alberto Quiroz, y Pedro Luis Roberto Rodríguez, ha habido muchos recientemente, Leopoldo López y Gustavo Vaquero también presentaron algo en esa onda, es la idea de que no sea el negocio petrolero un tema totalmente abstracto para los ciudadanos, que el dinero lo recibe el Estado y vaya a saber Dios cómo se maneja, sino que los ciudadanos vean su estado de cuenta y sepan, esto es lo que le entró por ciudadano al sector petrolero venezolano, esto es lo que me hubiera correspondido a mí, esto es lo que me cobraron impuestos, esto es lo que va a un fondo, por ejemplo, de pensiones o algún mecanismo por el estilo. Yo creo que quizás eso hubiera hecho más costoso políticamente hacer los desastres que hizo Hugo Chávez, pero es difícil saber si no lo hubiera podido hacer, porque como les digo, Evo Morales revirtió eso, Cristina Kirchner eliminó los fondos de pensiones privadas en Argentina, o sea que los populistas le buscan la vuelta en los momentos oportunos para destruir hasta las ideas más positivas en ese sentido. Pero yo sí creo que eso sería un paso en la dirección correcta, aunque hay que hacerlo bien, porque si se hace mal también puede ser una herramienta de populismo, ¿no? Sobre la posibilidad de que, y por cierto, sobre ese tema hay un libro que pueden buscar en el IESA, está en digital, de Pedro Luis Roberto Rodríguez, que yo soy el que hago el prólogo, que creo que da una idea interesante de lo que se podría hacer. En términos de crear una nueva empresa estatal, hay varias razones por las que eso pudiera llegar a ser una idea razonable. Está todo el tema de reestructuración de la deuda, que en el contexto de eso hay expertos que han planteado la posibilidad de que eso sea una opción. Pero yendo específicamente a lo que plantea la pregunta, una tendencia muy grande en los últimos 30 años ha sido que las empresas estatales se coticen en el mercado de valores para generar un proceso de rendición de cuentas, de monitoreo que ocurre a través del mercado. Hay una cantidad de empresas, incluyendo las estatales
Colombia, de Brasil, Argentina, bueno, por supuesto Noruega, ahora recientemente nada menos que Saudi Aramco, la empresa simbólicamente la más grande del mundo, se cotiza en el mercado, y eso, el ejemplo Saudi Aramco muestra todo lo que se tuvo que hacer para cotizar esa empresa en el mercado. Fue un ejercicio gigantesco de transparencia, ser una empresa totalmente opaca, bien manejada, pero de una manera totalmente opaca a la sociedad, y tuvieron que auditar las reservas, aclarar el marco fiscal, hacer una cantidad de cosas, y eso te muestra la ventaja de eso, desde el punto de vista de transparencia y de lo que la institución Transparencia de Venezuela trabaja. Sería sin duda una opción muy positiva. No es una solución mágica. Vean solamente Petrobras, una empresa que estaba magníficamente bien manejada comparado con otras estatales del mundo, y Lula, a pesar de que se cotizara en el mercado, realmente la deterioró de manera muy dramática. No obviamente a los niveles de PDVSA, ni mucho menos, ¿no? Pero sí la afectó. Me gustaría hacer comentarios sobre otras preguntas que dijeron a los otros panelistas muy brevemente. Una es sobre el plan El Aizami, que igual que dice Alejandro, yo siempre digo que eso parece un plan que le pidieron a un consultor de McKinsey y nos llamó a todos nosotros, y eso fue lo que le mandó a El Aizami. Pero hay que tener cuidado con una cosa. La apertura al capital privado se puede hacer bien o se puede hacer mal, ¿no? En Rusia se hizo malísimo y fue el evento de corrupción más grande de la historia, casi que de la humanidad, ¿no? Se privatizó, todas las empresas rusas cayeron en manos de unos oligarcas. Después Putin las reestatizó con otro gigantesco proceso de corrupción, ¿no? Entonces, corrupción de un lado, corrupción del otro. Es muy delicado cómo se hace la apertura del sector privado, y por supuesto hacerla en estas condiciones, sin un marco institucional adecuado, con sanciones, etcétera, lo que va a terminar es en manos de unos corruptos en la industria petrolera venezolana, lo cual sería catastrófico, ¿no? Entonces, mucho cuidado con cómo se hacen las cosas en esta materia. Con toda razón, la gente siempre quiere que este sea un tema particularmente transparente, y así debe ser, ¿no? Es un tema tremendamente delicado. Por cierto, que el plan del examen se nos filtró a todos, pero nunca lo ha presentado oficialmente, ¿no? O sea, que es una de esas cosas. Finalmente, sobre empresas mixtas, hago una propaganda acá. Nosotros publicamos un trabajo recientemente con mis colegas Igor Hernández y José Ricardo La Rosa sobre las empresas mixtas. Está en nuestra página web del bakerinstitute.org. Pueden buscar Monaldi, ahí salen todos los trabajos que hemos publicado. Tenemos uno previo con Igor sobre PDVSA, más viejo, hasta que había data oficial reportada de PDVSA, etcétera. Pero con las empresas mixtas lo que usamos son datas de consultores que siguen, digamos, estiman la producción, etcétera. Y solo para decir una breve cosa en línea con lo que decía Yana. Primer dato, como les dije, las empresas mixtas les fue infinitamente mejor que a PDVSA como empresa. Pero producen, incluso ante las sanciones, porque ahorita no producen prácticamente nada. Ahorita, si toda la producción de Venezuela no llega a 400.000, imagínense, las empresas mixtas serán un poco más de la mitad de eso. Pero esas empresas llegaron a producir bastante más de la mitad de la producción cuando eran 1.3 millones de barriles. Y aunque han sido un gran fracaso, porque como les dije, ninguna nueva empresa mixta se desarrolló, y todas están produciendo bastante menos, como dijo Ayana, de lo que debían haber producido. Sin embargo, queda claro que si uno hace funcionar, digamos, la estructura para que las empresas privadas inviertan en Venezuela, sin duda habría una oportunidad. Bueno, es evidente, como decía Alejandro, por nuestra dotación geológica, etcétera. Si con todas las trabas y todos los problemas que pueden ver en nuestro trabajo, que son inmensas, robos, corrupción, problemas de procura, todo ustedes no se imaginan lo que es operar en Venezuela en el sector petrolero, o quizás sí se lo imaginan los que saben de esto, pero es una cosa realmente terrible, y aún así esas empresas lograron por un tiempo incluso hasta subir su producción en un momento dado. Por supuesto, con la caída del precio y todos los demás problemas han caído. Pero solo para redondear, es importante, el modelo de empresa mixta que está en la ley no es un modelo adecuado para las nuevas realidades de Venezuela. Como dijo Alejandro, se requiere una reforma muchísimo más profunda, con una participación del Estado mucho menor. Pero sin duda eso nos da una ventaja, porque aunque de las 41 empresas mixtas que hay,
poquísimas hoy en día están produciendo, son 5 o 6 las que producen algo relevante. Por lo menos recuperar la industria petrolera venezolana comparado con otros países en que es totalmente un monopolio del Estado, es más fácil porque lo que dice Alejandro, las empresas conocen Venezuela, las empresas todavía están en Venezuela de alguna forma, y eso permitirá que se recupere más rápido. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al profesor Alejandro, comentarle un par de preguntas que llegaron. Serían cuáles son las características fundamentales de una nueva PDVSA desde el punto de vista de diseño institucional o cuáles problemas institucionales habría que evitar. Y también nos preguntan sobre el régimen fiscal más óptimo, según su opinión, para que las empresas internacionales interesadas en participar en producción en una futura etapa se animen a llegar al país. Adelante, profesor. Ok, gracias. Yo quería hacer un comentario medio filosófico que muchas veces lo he hablado con Francisco, que en general es lo apartado y lo poco que conoce el ciudadano venezolano, su industria petrolera y lo que ha pasado. Francisco me comentaba de muchas veces la confusión que tienen venezolanos que creen que Chávez fue el que nacionalizó la industria petrolera, que no conocen buena parte de nuestra industria, de lo que ha sido y de lo que es, pues, ¿no? Nuestra industria petrolera y los logros que se tuvieron, etc. Entonces, yo creo que ahí, en esa conexión que hay que hacer de la industria petrolera nacional y el venezolano, el ciudadano, además de muchos de los trabajos que ha hecho Francisco, que ha hecho el papá de Francisco y mucha gente, muchos de los expertos petroleros, el crear esa narrativa de apego, que el venezolano entienda un poco mejor eso, creo que es fundamental porque, de nuevo, los niveles de vacío de información que tienen nuestros sectores, principalmente sectores populares, sobre el tema petrolero son inmensos y creo que eso hay que buscar allanarlo y cercarlo, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que estuvieron en Venezuela? Todas las principales empresas, Shell, Exxon, estuvieron por mucho tiempo operando en Venezuela y cuando uno va y se reúne con ellos, siguen, digamos, o han mostrado todavía algún tipo de interés de buscar áreas de Venezuela, la conocen muy bien, saben más o menos qué quieren hacer, saben al final lo que quiere una empresa, que es cómo hago para invertirlo menos y tener ganancias tempranas. Cuando a mí me dicen cuál es el plan que nosotros tenemos que desarrollar, es más o menos parecido. Nosotros queremos gente que nos permita abrir ganancias tempranas, que nos permita tener incrementos rápidos de producción, aunque eso lo que implique sea un rescate de la infraestructura actual y unos menores niveles de inversión. Entonces, yo creo que eso está allí. Yo creo que la mayoría de las empresas petroleras siguen interesadas en Venezuela, por lo menos hasta el año pasado, y yo pensaría que eso es así, pero de nuevo, es una ventana de oportunidad de 20 años, ¿ok? En el peor de los casos, y cada año que pasa nos quedan 19, nos quedan 18, no es que los 20 se van moviendo y tenemos quizás 4 o 5 años ya hablando de esto. Hace 5 años decíamos que la ventana de oportunidad eran 5, bueno, ya perdimos 5, que es el 20% de esto, ¿no? Lo segundo es que en la parte del régimen fiscal, yo creo que lo más importante es que sean regímenes fiscales flexibles, que se adapten a las condiciones y a las características técnicas de cada uno de los pozos, que tenga algún tipo de institución técnica que pueda hacer frente y soportar el lobby que puede venir de las empresas petroleras, que van a buscar, por supuesto, el pagar los menores impuestos posibles. Pero en esas dicotomías, en esos dos extremos, de tener que atraer inversiones y que por consiguiente tenemos que dar un marco fiscal competitivo, y del otro lado el necesitar incrementar o buscar ingresos del fisco para poder pagar de nuevo todas las carencias que está teniendo el Estado venezolano. Creo que allí hay que buscar unos términos medios y al final hay varios trabajos técnicos que están
apuntando a esa dirección. Mira, y el tercer punto es el más difícil, que es cómo debería ser esa nueva PDVSA, ¿no? Y yo tengo que decir que a mí en lo personal es el que me ha costado más aceptar lo que voy a decir. Es algo en lo que yo he cambiado mucho más fuerte, ¿ok? Yo siempre pensé que Venezuela necesitaba una empresa petrolera nacional sólida, líder, un operador que nos ayudara a medir el resto de lo que podía ser la producción petrolera y la industria petrolera nacional. Pero esa realidad ya no existe. Eso es una realidad que pensó Alejandro en el 2008 y que decía, bueno, ¿cómo hacemos para rescatar PDVSA, para realzarla, para que sea la empresa líder de producción en la industria petrolera nacional? En el 2013 era un poco más escéptico. Y ahorita soy, no voy a decir totalmente escéptico, ¿ok? Pero sí es muy difícil en los niveles donde está Venezuela ahora que nosotros podamos tener en PDVSA la empresa líder nacional de la industria petrolera. No lo va a poder ser porque tenemos limitaciones. A mí me encantaría que fuera así. A mí me encantaría que ese sueño que había tenido por tantos años, esos amigos que he compartido mucho con ellos en PDVSA, etcétera, que logremos rescatar la PDVSA que fue. Pero yo tengo la impresión que eso no está ya dentro de las oportunidades y de las posibilidades de que se pueda hacer. Nosotros podemos quedarnos con una PDVSA muchísimo más chiquita, muchísimo más focalizada, operando 1 o 2 campos. Una PDVSA que con esa inmensa sapiencia de venezolanos que saben del sector petrolero pueda resurgir un poco, pero olvidémonos de la PDVSA del pasado. Olvidémonos de la PDVSA que tuvimos, porque no solo nosotros pasamos de ser la empresa líder pública a nivel internacional en los años 80 a tener quizás hoy la empresa con mayores distorsiones, más ineficiente, etc. Y lo digo con tristeza, cuando nosotros decimos que este gobierno destruyó a PDVSA, es literalmente la destruyó. No vamos a poder reconstruirla y eso es algo que digamos que va a tener que salir dentro de los costos, dentro de la historia de lo que este régimen hizo. Y desafortunadamente, de nuevo les digo con la mayor sinceridad, y yo creo que Francisco lo sabe, yo era uno de los que luchaba por mantener una industria petrolera nacional porque fuera líder en ese mercado, pero desafortunadamente creo que ya eso no es posible y que hay que dar un paso adelante y ver cómo maximizamos el valor presente de nuestra industria petrolera nacional, etcétera, sin necesidad de que esté PDVSA de por medio. Bueno, muchísimas gracias a nuestros expositores. Muy valiosa toda la información y las recomendaciones de documentos para ampliar más datos a quienes nos interesa investigar estos temas. Mercedes de Freitas quiere unas palabras para cerrar antes de despedir a nuestros panelistas. Sabemos que tienen compromisos pronto, así que le doy la palabra a Mercedes como cierre de nuestro evento. Muchas gracias, Cristi, muchas gracias a todos. Estupendo. Después de escucharlos, por un lado, uno queda con ese optimismo que tú decías, Alejandro, de que si lo vamos a construir, y por el otro lado, con esa tarea tan inmensa, que además va a requerir, no solamente por la complejidad de cada uno de los temas en donde uno se mete a escuchar algo, sino por la complejidad en la conversión de ideas que bueno, tú mismo has mencionado por lo que has atravesado, ¿no? El pasar de qué tipo de empresa queremos, qué tipo de modelo de desarrollo queremos, esa gran discusión que tenemos por delante los venezolanos y que yo lo que estoy diciéndole pues a las personas que tienen a bien escucharme es que aprovechemos este tiempo, este periodo que no se sabe hasta cuándo va a durar, este espacio
hasta que se inicie un proceso democrático donde podamos empezar a construir para discutir esto y llegar a acuerdos mínimos, ¿no? Yo creo que entre expertos hay unos acuerdos mínimos, pero hace falta que esos acuerdos mínimos lleguen a los políticos, y para que lleguen a los políticos tiene que llegar primero a la sociedad, y que la sociedad sea la que lo reclame y lo exija, ¿no? Y no se deje volver a envolver con barajitas o con espejitos, ¿no? Muchísimas gracias. Ustedes son un orgullo para nosotros. Escucharlos es un placer, es un honor, así que esperamos seguir contando con todos ustedes. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Feliz Muchísimas tarde. gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a todos.